y La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Me parece que en definitiva lo que estamos haciendo es generar herramientas de conversación y puentes en un mundo que cada vez está más, se radicaliza más y las posiciones se alejan más. Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Pero al final creo que en las películas pasan tantas cosas que siempre mejor que haya 4 ojos, ¿no? Para ver esos problemas y sobre todo para pedir ayuda porque nadie cuenta con la soledad de los productores. En este episodio se habla de la producción de cine como un aprendizaje continuo en el que se requiere intuición, arrojo y curiosidad. Marisa Fernández Armenteros es una productora española con más de 20 años de experiencia. Inició su carrera en The Media Pro Studio, donde produjo títulos memorables como El Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa, Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, y El Botón de Nácar, de Patricio Guzmán. Antes de lanzar su propia productora, Fernández Armenteros coprodujo el galardonado documental El Agente Topo, de la directora chilena Maite Alberdi, nominado al Oscar a Mejor Documental en 2021. Tras fundar Buena Pinta en 2022, Fernández Armenteros ha cultivado una estrecha colaboración con 2 de las más importantes directoras del cine español contemporáneo, Isabel Coixet y Alauda Ruiz de Azúa. Con ellas ha trabajado en películas como 5 lobitos, Un amor, 3 adioses y Los domingos, presentadas en los festivales de San Sebastián, Toronto y Berlín, y esta última ganadora del Goya a Mejor Película y a otras 4 estatuillas en 2026. Por otro lado, Benjamín Domenech es un reconocido productor de cine de Argentina. Es uno de los fundadores de Rey Cine, empresa que a lo largo de 15 años ha sido una pieza fundamental para el cine independiente de su país. Desde hace 10 años colabora con la cineasta Lucrecia Martel en proyectos de largometraje y cortometraje de ficción y documental. Sama, Terminal Norte, Camarera de Piso y más recientemente Nuestra Tierra se han presentado en los festivales de Venecia, Berlín, San Sebastián, Londres y Nueva York. Asimismo, ha colaborado con otros directores de Latinoamérica como Felipe Gálvez, Luis Ortega, Laura Amelia Guzmán, Israel Cárdenas, Anita Rocha da Silveira, Benjamín Neistat y Marcela Said. Marisa y Benjamín se reúnen aquí para hablar de la crisis como un estado permanente del cine independiente y que, sin embargo, encuentra en esa economía de recursos una libertad editorial genuina. Por fin solos. ¿Cómo estás, Marisa? Pues muy bien y muy contenta de poder tener esta charleta contigo sosegada, ¿no? Porque creo que los productores no siempre podemos permitirnos hablar sosegadamente, ¿no? Quizá en los festivales de cine, ahí es donde siempre tenemos el hueco para vamos a tomar ese café y vamos a contarnos cómo qué proyectos tienes y también cómo te va en la vida, ¿no? Pero si no, siempre vamos de un sitio a otro, a veces con demasiada prisa. Totalmente, ¿no? Y también sí es raro encontrar un espacio de profundidad para hablar de lo que hacemos, que además es tan dinámico, ¿no? Como que va cambiando tanto año a año casi. Hay que mantenerse muy atentos a cómo uno se siente en relación a lo que hacemos y también por qué lo hacemos. Y bueno, nada, recién venía pensando un poco en que, al menos a mí, que me interesaba profundizar. Y esa pregunta que es tan elemental, que es ¿qué cine hacer hoy? ¿Qué películas hacer hoy? Se me apareció muy rápidamente en la cabeza. Cómo aportarle algo al mundo en el que estamos viviendo, que está bastante loco y con bastantes crisis, y cómo eso se traslada a lo que hacemos. Episodio 1. No importan las películas perfectas. Creo que rara vez juntan a 2 productores a hablar con este oficio que tenemos también, no solo dinámico, sino tan desconocido, ¿no? Todo el mundo sigue pensando que tú y yo solo nos dedicamos a buscar dinero en nuestro día a día, que ocupa gran parte del día, sin duda alguna, pero
a mí me gusta decir, o me gusta pensar, o me gusta creer que sobre todo nos dedicamos a buscar temas, a buscar historias, ¿no? Y somos los responsables de que después haya una sociedad que va al cine que quieran hablar sobre ciertas películas, ¿no? Y en estos momentos, y yo creo que siempre, a mí lo que me late como productora, lo que me mueve como productora, es encontrar historias que de alguna manera abran conversación, ¿no? Generen ese debate, entendiendo un debate no desde un punto de vista negativo, sino constructivo, ¿no? Que de alguna manera sean historias que hablen de las fallas de una sociedad, de las fallas de un sistema, pero también siempre lo digo, ¿no? De mis propias contradicciones, porque cuando hablamos de nuestras propias contradicciones, y creo que tanto me gusta hablar de Latinoamérica e incluir ahí a España y a Portugal porque hablamos la misma lengua, ¿no? Y nos unen muchas raíces. En esas contradicciones nos late algo que es maravilloso, que es la emoción, ¿no? Y la comprensión, y diría que incluso la compasión con nuestros propios personajes y nuestras propias historias, ¿no? Y es cierto que hay modas sobre ciertos temas, pero al final, tú bien lo sabes, con una película podemos llegar a estar, ¿cuánto? 3, 4, 5 años, incluso más. Por suerte. Por suerte, efectivamente. No hay nada mejor que agarrarte a la historia que a ti también te emociona como espectadora, ¿no? Yo al menos, a mí es lo que me pide cada vez más el cuerpo y también la mente. No sé si tú produces historias que tienen que ver contigo como espectador, pero también como ciudadano. Totalmente. O sea, creo que ahí diste mucho en la tecla con lo que decís. O sea, me parece que en definitiva lo que estamos haciendo es generar herramientas de conversación y puentes en un mundo que cada vez está más, se radicaliza más y las posiciones se alejan más. Me parece que lo que hacemos se vuelve más y más crucial, que es esa función un poco esquizofrénica de generar una conversación, generar un debate, visibilizar muchas de las cosas que están pasando hoy, pero a la vez tender como un puente hacia el otro y una sensación de esperanza, ¿no? Como también como pensando en un futuro que pueda construirse entre todos de forma mejor. Creo que es esa búsqueda de entender al otro que tiene que arrojar empatía sobre lo que hacemos en el resultado y en el proceder, ¿no? En el cómo hacemos esas cosas y con quiénes decidimos trabajar y de qué forma. Bueno, un poco desde el piso hasta el techo, digamos. Creo que además hemos de reconocer, ¿no? Que el cine independiente, que es el cine que tú y yo hacemos, ¿no? Ese cine apostando por autores o autoras consagradas, sea el caso de Lucrecia o de Isabel Coixet, o sea el caso de óperas primas, de talentos emergentes, vivimos, yo al menos desde que empecé a trabajar en este sector, y tú también, tú eres incluso un poquito más joven, vivimos siempre con ese martillo llamado el cine independiente está en crisis, ¿no? Pero aún así creo que seguimos teniendo la suerte, y para mí es una suerte, de poder trabajar en algo que sí que consigue tener un impacto en la sociedad, ¿no? Cuando hay películas de las que el público te habla y hoy en día recibes mensajes y te encuentras con amigos, pero también con desconocidos, y te dicen, oye, me gustó esta película porque este tema me interesó, yo reconozco que es uno de los grandes logros o de las mejores satisfacciones, ¿no? Teniendo en cuenta que además, no sé si intuyo que en Argentina es lo mismo que en España, ¿no? Pero yo me doy cuenta que la crítica ya cada vez habla menos del cine, ¿no? Habla menos de poner en valor el lenguaje del cine, las proezas cinematográficas, ¿no? Yo en el caso de Lucrecia Martel sigo pensando que es una de las directoras que mejor trabaja el sonido en el mundo, ¿no? O sea, cómo entiende lo que es el sonido en una película, ¿no? La atmósfera sonora. Y sin embargo veo que hay una crítica y unos medios de comunicación que lo que ponen en valor son los temas, ¿no? Y eso también tiene un punto
para mí, que me da miedo por momentos, porque a veces hay películas que por no traer temas que tengan que ver con lo que está viviendo o habitando una sociedad determinada, parece que no son películas que están a la moda. Y cuando digo que no son películas que están a la moda, a veces incluso llego a pensar cómo eligen los festivales, ¿no? Cómo escogen los distribuidores, cómo escogen aquellos financiadores que tienen que apostar por nuestras películas. Y no sé si a ti te pasa, pero yo intento quitar ese peso a los creadores, a las directoras y a los directores, porque si no también vivimos bajo una burbuja que tiene que ver con vamos a hablar de esta película porque este tema está en la calle. Y yo creo que al director o a la directora no hay que meterle esa presión, ¿no? Tienen que hablar sobre aquellas historias que realmente les nazcan, les latan y, como yo digo, con las que quieran lidiar en esas montañas rusas que supone toda película. Sí, que además creo que hay algo inherente del trabajo que hacemos y que hacen los directores y las directoras, que es lidiar con las preguntas y no tanto con respuestas, o sea, mucho menos con la definición y lo acabado que con lo inacabado y lo imperfecto. O sea, creo que nuestro trabajo depende de generar preguntas, que son las que en definitiva terminan generando conversación. Esa voluntad que tiene a veces por ahí el mercado, la moda, si lo queremos llamar de esa forma, de definir las cosas, de encontrarles una forma de comunicarlas con llanura, de alguna forma, de una forma un poco plana, es lo que termina generando como una sensación de que necesitamos que todo esté respondido. Y eso tiene un eco en las películas que se financian, en las películas que se eligen. Y es también un camino sin salida, porque al espectador no hay que tratarlo con respuestas, hay que tratarlo con preguntas, o sea, hay que tratarlo como un par. Hay que ser igual de empático que la empatía que buscamos generar. Y eso termina generando una fatiga que yo creo que a la larga aleja al público y el público se termina volcando por medios que sí le generen una experiencia mucho más vinculada a la duda o a la pregunta o a la imperfección o a la contradicción, como decís vos. Me y ha eso gustado, para mí es un problema. Me ha gustado algo que has dicho y me encanta que lo hayas sacado, porque es cómo estamos tratando a los espectadores, ¿no? O sea, Alauda Ruiz de Azúa, cuando estuvo en el Festival de San Sebastián con Los Domingos, ella decía, yo solo tengo fe en el espectador, ¿no? Tengo fe en el espectador y en la inteligencia de esos espectadores. Y a veces nosotros caemos en trampas que decimos, quizá los espectadores no lo van a entender, ¿no? Y nos estamos acostumbrando a la llamada literalidad, ¿no? A que todo tiene que tener una interpretación a veces excesivamente plana y olvidándonos de los matices, ¿no? Y cuando recibimos guiones, yo empiezo a agradecer cuando son preguntas que no tienen un final claro o que tienen personajes que van de un sitio a otro, porque al final yo ahí reconozco la empatía, ¿no? Y sin embargo me doy cuenta que hay una narrativa actual que no sé si tiene que ver con la presencia de las plataformas, no sé con lo que tiene que ver, pero en el que creo que a veces pecamos de pensar que los espectadores no tenemos a un público que es inteligente y se nos olvida que las películas dejan de ser nuestras cuando las entregamos, ¿no? Ese día que se estrena, tú me decías que estabas estrenando una película, ¿no? Hablé contigo hace unos días, me decías, estoy estrenando una película, yo acabo de estrenar otra, y no hay nada más gozoso cuando recibes comentarios de espectadores que han hecho otras interpretaciones que ni siquiera ni los productores, ni los guionistas, ni las directoras las habíamos contemplado en todo el proceso creativo, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta las películas cómo nos pertenecen y cuándo nos pertenecen, ¿no? A mí es algo con lo que yo ahora sí que estoy lidiando mucho porque nos apegamos a las películas, pero hay un momento en el que dejan de ser nuestras, ¿no? Y sí me preocupa el hecho de que estemos tratando o que en las experiencias de coloquios en los cines, ¿no? O incluso los propios medios de comunicación a veces hagan unas interpretaciones en donde dejemos a un lado que el cine no tiene por qué dar respuestas, que bastante hacemos con que provoquemos preguntas, ¿no? Y eso me parece bonito y me parece que es lo más difícil en el cine.
¿Y qué tal la ceremonia? ¿Cómo ha ido? Bien. Bien. Sí, estuvo muy bonita. La verdad que sí. Muy bonita, pero tú te fuiste a la mitad. Sí, bueno. Es que con mi propia comunión ya tuve bastante. ¿Hiciste la comunión, sí? Sí, claro. Es que a mi abuela le hacía mucha ilusión. Bueno, yo solo la hice por los regalos. Yo también, pero no tuve, ¿verdad, mamá? ¿Cómo no? Tuve. No, porque en vez de regalos hicimos una donación a una familia necesitada de la parroquia. Es que teníamos un cura algo rojillo. Pues a mí mi madre me regaló esta medalla. Pues es muy bonita. Me gusta mucho. Me dijo que si me la ponía, la Virgen iba a estar siempre conmigo. Acabamos de escuchar un fragmento de Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. Yo me suelo preguntar si a veces cuando produzco y sobre todo cuando distribuyo una película, cuando lanzamos una película, ¿a quiénes nos estamos dirigiendo? Porque yo te voy a confesar que en mi caso me sigo dirigiendo a un público cinéfilo que está en las grandes ciudades, principalmente en España, en Madrid y en Barcelona, y se me olvida ese otro público que realmente está en otros lugares y que a lo mejor no tienen esa cercanía a las salas de cine, pero que igualmente van a poder ver estas películas en otras ventanas de explotación, ¿no? Y a veces me cuestiono si realmente ahora mismo la gran lacra de nosotros como productores es si tenemos las suficientes herramientas en datos, si conocemos a nuestro público, porque yo voy a ciegas cuando promociono una película, ¿no? Trabajo con mis distribuidores y voy a un festival y entonces tú y yo lo sabemos, hemos estado en festivales. Los festivales son magníficos porque son, sin duda alguna, plataformas de lanzamiento para una película, pero también son guetos muy peligrosos porque pensamos que el público de ese festival y los aplausos de ese festival tiene que ver con lo que después termina pasando en una sala de cine, ¿no? Y es cierto que tú antes contabas, cómo es de riesgo, cómo es de arriesgado el reinventar unas fórmulas para poder llegar a esos públicos nuevos. Yo soy autocrítica, yo creo que nos están faltando datos. Sí que es cierto que el cine independiente tiene algo que para mí está haciendo muy bien, y es que se está acercando al público, ¿no? Hacemos esos coloquios, vamos a las salas de cine, pero de nuevo vamos a las salas de cine de las grandes ciudades. Vamos a ese público que sí que tenemos, que sabemos que es un público asegurado. Pero me gustaría ver en las salas, yo ahora estoy estrenando una película y la media de edad de algunas de esas salas son 55, 60 años, ¿no? Y pienso, ¿cómo consigo traer a gente mucho más joven? Tú y yo solo, o sea, los productores y los distribuidores no lo podemos hacer solos. Necesitamos herramientas, en este caso, para mí, herramientas gubernamentales, o sea, herramientas que nos ayuden a promocionar, o sea, medidas de promoción, ¿no? En España tenemos ahora una medida que los martes se apoya a que vaya la gente más mayor al cine. Yo pido a gritos que esas medidas también lleguen a otros públicos, porque esto es así. El cine hace 20 años no competía con tantas fórmulas de ocio. Pero tú y yo sabemos que ahora mismo, tú y yo en un fin de semana tenemos muchas alternativas. Tenemos muchas plataformas donde ver contenidos. Hay series, hay podcasts, hay cientos de vicios audiovisuales, ¿no? Y el cine tiene que convivir con todo eso. Y al final trabajamos con muy poco dinero para conseguir esa visibilidad, ¿no? Esa visibilidad que en muchos casos te la dan los festivales, pero no es suficiente. Necesitas trabajar con muchas más herramientas. Creo que ahora mismo nuestra batalla, no quiero decir nuestra batalla perdida, pero nuestra batalla es con qué mejores herramientas podemos trabajar efectivamente para no perder a ese público joven que después es curioso, pero cuando va a la sala de cine y ve una película te dice, oye, me ha gustado. Esto ha sido una sorpresa. Pero claro, lo difícil es cómo conseguimos moverle a esa sala de cine, ¿no? No, y creo que el problema tiene muchas aristas. Creo que la falta de información que señalás tiene también mucho que ver con el gran cambio que ha vivido nuestra industria y que tiene unos grandes jugadores que son las plataformas que no
no le dan visibilidad a esa información y esa información que antes los estudios o por la propia experiencia del cine uno por ahí tenía o mismo en la métrica de rating de las televisoras, o sea, era información que estaba disponible de una forma u otra y sobre la cual uno podía elaborar conclusiones y definir estrategias. Hoy esa información ya no está, lamentablemente. Del otro lado, estoy completamente de acuerdo en lo que decís de los festivales que son guetos. Por supuesto, le debo muchas cosas a los festivales que han albergado nuestras películas y han sido plataformas de lanzamiento de las películas a otro nivel. Pero bueno, hay un vicio a pensarlos como fines en sí mismo, y yo me canso de hablar con colegas y con directores y directoras y señalar que los festivales son una instancia de marketing. O sea, que son una instancia de marketing y una plataforma de ventas para hacer que las películas lleguen a su destino ulterior, que es el público. O sea, en definitiva, no tenemos que perder de vista que detrás de todo esto hay una búsqueda de que las películas las vea la mayor cantidad de gente. O que encuentren su público natural, o que desafíen a un público que quizás está acostumbrado a ver otras cosas y lo vayan arrimando a la posibilidad de experimentar algo distinto, que los conmueva o que les genere cosas. Y los festivales en sí también, bueno, con sus propios intereses que tienen que, me imagino, todos encontrar sus vías de financiación y bueno, deben tener su propia agenda. Pero sí se genera eso que son esos pequeños hitos de comunicación que terminan siendo la cantidad de minutos de una ovación de pie, como un montón de información que tiene más que ver con el gueto del cine que con el público. Y creo que cuando el público lee esas cosas, también termina generando distancia de eso, porque en definitiva he sabido que los festivales de cine son en una buena medida, por supuesto no toda, porque hay público general también en los festivales, pero en buena medida son para la industria. Y hay algo de la celebración del cine, acerca del cine, que es saludable, pero que también puede ser peligrosa. Que en definitiva no podemos quedarnos ahí, eso quiero decir. Por supuesto me parece bien los festivales y me parece bien reconocer nuestro trabajo, pero si nos quedamos en eso y empezamos a generar que nuevos talentos empiecen a ver eso como un fin en sí mismo y pierdan de vista al público al que se están dirigiendo, es lo que termina generando que se vaya generando, que se vaya ampliando más y más esa grieta entre el cine y la comunidad. Y no sé si te pasa, pero también he visto proyectos de personas jóvenes que ya están condicionados por lo que creen que el mercado o que los festivales esperan de las películas hoy, en vez de generar ideas nuevas. O sea, hay una sensación, uno lee un proyecto de alguien de 24 o 25 años y espera encontrar un universo nuevo. Y cuando uno se encuentra con fórmulas que ya vivió hace 10 o 15 años, es un poco desolador, como que habla de algo un poco más sistémico. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Marisa Fernández Armenteros y Benjamín Domenech hablan de algunas de sus películas favoritas. Hay una película que recuerdo cuando la vi la primera vez, que es Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain, ¿no? Por supuesto. Y que es ese western con esos 4 personajes que para mí los 4 tienen una dignidad absoluta, esa dignidad de la que dices, ¿quién ya sostiene esta dignidad? ¿No? Con esta Cecilia Roth, con este Lupi, con este Sacristán y con la cuarta actriz que es, creo que Benedetto, ya no me acuerdo de su nombre. Y es verdad que cuando acudo a esa película
siempre me da miedo si yo ya no sigo conectando en lo emocional. Pero digo, no, sigo teniendo envidia de cómo se pensó el guión de esa película, cómo se pensó la austeridad de esa película, ¿no? Y lo que más envidio de las películas es esas películas que sabes que no van a envejecer, a pesar de que tú digas, pero eran unos personajes, pero yo no sé si los voy a entender. Claro que sigues entendiéndolo, porque hay 4 actores magníficos y porque creo que ahí Aristarain se marcó un western, ¿no? Y habló de algo magnífico. Y es una película a la que yo regreso siempre con miedo a mí misma de que no me vaya a gustar como me gustó la última vez. No sé si a ti esto te pasa. Mira, 2 de las 3 películas en las que estoy pensando no las volví a ver nunca, precisamente por el miedo a que me desilusionen o que me digan algo efectivamente muy distinto de lo que me dijeron o por el motivo por el cual me resonaron en su momento. Pero sí hay una película que volví a ver muchas veces, que es la tercera, que es española, efectivamente, que es Hablé con ella, que para mí es una película que me caló muy profundo. Pero, ¿sabes qué? Especialmente por la cantidad de contradicciones que tiene la película. Volviendo a algo que estuvimos hablando. Es una película que me enseñó cómo la contradicción y el amor están muy de la mano. Como que es un poder que tiene la película que es brutal y que tiene un grado de profundidad que parece muy abstracto lo que estamos diciendo, pero al final es brutalmente humana la película. O sea, es de un humanismo muy profundo y muy emocionante. Y ver que una película tenga esa capacidad de emocionar desde una zona tan oscura también, es algo que me quedó resonando muy, muy adentro y que también creo que habla, bueno, grafica muy bien algo que hoy nos ocupa más que nunca, que es cómo hacer de un mundo que a veces es aterrador y horroroso algo profundamente emocional, humano y de alguna forma luminoso. Y eso la película yo siempre sentí que lo tenía y cada vez que la vuelvo a visitar lo vuelvo a sentir. ¿Puedo preguntarte cuántas veces has visto Hablé con ella? La debo haber visto, no sé, creo que al día de hoy la conservo en VHS, o sea, la sigo teniendo en cinta, en cassette. La debo haber visto, no sé, 6, 7 veces, calculo. Tú sabes que cuando, o sea, la película de Aristarain, te confieso algo que no he contado, pero el día que nos dieron la Concha de Oro de San Sebastián, yo de lo que más orgullosa me sentía es que también Aristarain había ganado en ese festival, ¿no? Había ganado con esa película y aquel día solo me acordaba de Un lugar en el mundo, no sé por qué, y decía, ¿por qué? O sea, en realidad, claro, uno proyecta muchas cosas, ¿no? O sea, a mí hay algo que sí que me gusta de volver a ciertas películas, es que cada vez que la vuelves a ver, como que descubres algo nuevo que no supiste ver la última vez, ¿no? Y entonces tú te castigas, o al menos yo me castigo y digo, pero ¿cómo no pude yo ver esto la última vez que he visto esta película, ¿no? Y claro, eso es lo que te demuestra, es que el cine está vivo, ¿no? Que el cine, supongo que otras formas del arte igualmente están vivas, ¿no? Y que esta es la relación que tienes cuando ves un cuadro u otro tipo de cosas, pero a mí me pasa con el cine, ¿no? Que digo, esas películas a las que vuelvo y que siempre veo algo nuevo, ¿no? O que incluso viendo lo que viste, lo que tú decías, las contradicciones, ¿no? Quizá tiene que ver con que cada vez que me asomo a cada una de ellas, ha crecido una nueva contradicción en mí. Entonces, las contradicciones lo que te permiten ver son las rendijas de luz, ¿no? que decía Hemingway. Y eso sí que me parece que es fascinante, también porque creo que estamos en un mundo en el que supongo que a ti te pasará, pero yo a veces estoy en conversaciones con colegas no, productores o directores y se habla muy poco de las películas que hemos vuelto a ver,
¿no? Hay como una competición por, ¿has visto esto y esto y esto? Y claro, se crea el llamado FOMO, ¿no? Y de repente tú dices, no, yo ayer volví a ver esta película que hacía 15 años que no la veía, ¿no? Y como que no estás de moda, no sé, no, como que te tienes que ir de la conversación porque, está claro que esa película ya la hemos tenido que ver todos, ¿no? Y a mí es algo que me apetece mucho como recuperar. O sea, creo que debería haber hasta como un festival que recuperase aquellas películas que marcaron a un jurado. No sé si me entiendes, porque hay algo muy gozoso en volver a ver algo, ¿no? Porque estamos contaminados todo el rato de ideas nuevas, de películas nuevas. O sea, yo voy a Cannes y hago competición de cuántas películas he visto. Es más, cometo el error de ver 3 películas al día y claro, empiezo a comparar unas con las otras. Y la que no me ha gustado, la despellejo. O sea, soy completamente horrorosa, horrible como ser humano, ¿no? Porque no sé verlas con una distancia. Y a mí me gusta, o sea, estoy en un momento de mi vida en el que me gusta recuperar esas películas que no sé por qué me marcaron mucho. En el fondo creo que sí. Tú has hablado de que en Hable con ella hay algo que te late y que tiene que ver con un mundo actual. Yo recupero esta película de Aristarain porque para mí, cuando la he vuelto a ver, digo, wow, qué 4 personajes con qué entereza, ¿no? O sea, qué 4 personajes que a pesar de sus diferencias, con qué poco se dicen lo mucho que se quieren. No sé si me entiendes lo que quiero decir, ¿no? O sea, me gustan aquellas películas en las que no todo tenía que estar dialogado de principio a fin, en la que hay un subtexto, ¿no? En la que hay esas capas. Y estamos hablando de 2 películas que no tienen efectos especiales ni que tienen grandes florituras, ¿no? Estamos hablando de 2 películas que creo que se construyen desde el guión. Totalmente. No, y hay algo de lo que decías, de lo que hablábamos antes, que es como las películas sobreviven el paso del tiempo, que creo que tiene que ver necesariamente con eso, con que sean películas que tengan suficientes huecos con los que uno va rellenando a lo largo de los años de formas distintas. O sea, que tienen espacios para que uno complete. Y uno va cambiando a lo largo de la vida, entonces cada vez uno lo completa con cosas distintas, esos huecos. Y son películas... Y después es cierto que nos empeñamos... Nos hemos interrumpido. A mí lo que me pasa es que yo antes discutía, ¿no? Con mucha cólera, cómo es posible que te haya gustado esta película y a mí no. Y hay un momento en el que dices, pues no sé por qué me ha gustado esta película. O sea, en el fondo, cuanto más discutes una película, hay un momento de la discusión o de la conversación acalorada que dices, no sé explicarte por qué esta película me ha gustado tanto. Y a mí Yo tengo una teoría que es que las películas nos gustan cuando son generosas. Cuando son generosas con el espacio que nos dan. Y cuando no son tacañas en el sentido de querer cerrarse sobre sí mismas y no invitarte y no compartirte como ese espacio para que uno le pasen cosas, pregunte cosas, complete información, complete emoción, que son inacabadas al punto de ser generosas. O sea, cuando las películas son tacañas, para mí, uno entiende rápidamente por qué no les gusta, por qué no te gustan esas películas. Pero cuando no sabes bien por qué te gusta algo, para mí habla muy bien de la generosidad de la película. Bueno, y sobre todo que a mí también a veces me doy cuenta que vuelvo a ciertas películas, no tanto por su guión o su historia, sino porque de repente dices, esta canción yo la descubrí en esta película, ¿no? O sea, realmente el poder que la imagen ha tenido con la música, ¿no? Yo reconozco que dentro de mi memoria emocional colectiva, la música ha estado muy unida al cine, ¿no? Y hay películas que digo, es que fue esa película la que me regaló aquella canción. Entonces, hay un cine, y vuelvo a Sorrentino, que a lo mejor no ha sido perfecto, pero que en aquel momento me regaló aquello que yo necesitaba, ¿no? Y no estoy hablando de
de legados cinematográficos, de lenguajes cinematográficos. No, estamos hablando de aquella capa que es irracional. Yo creo que lo más hermoso del cine es que las mejores películas siguen teniendo eso que tú llamas generoso y que yo llamo irracional. Porque dejan más fisuras que respuestas, ¿no? Y de nuevo lo que hacen es tratarnos, creo que como espectadores inteligentes. Y hay películas que también vuelven a ti y que también dices, ¿cómo no supe ver esta película? Que ahora me ha vuelto a gustar mucho, ¿no? Y cuando vuelven a ti así, tú dices, ¿pero qué me pasó? ¿Dónde estaba yo en aquel momento, no? Y entonces lo que te ayuda a la película es como a reconstruir el momento vital en el que tú estabas, ¿no? Y dices, claro, ¿cómo me iba a enterar yo de esta película? Porque al final ahora mismo las películas, supongo que en la crítica argentina pasa, en la crítica española hay una serie de adjetivos que te ponen todos los críticos. Película luminosa, innecesaria, ¿no? Sobre todo si están dirigidas por mujeres. Si ya la película empieza a ser incómoda, nos hemos metido en un problema. Pero a mí hay algo que me encanta cuando algún director me dice, yo solo quiero hacer películas contingentes, ¿no? Porque esa contingencia te libera de presiones, ¿no? ¿Hay alguna película bueno, yo he dicho una película del cine argentino, tú has dicho una película del cine español, ¿alguna otra película? Mira, para mí las otras dos películas que estoy pensando comparten algo, que es que me corrieron por completo la forma de ver algo. Una me corrió la forma de ver Buenos Aires y la otra me corrió la forma de entender las posibilidades del cine, y las dos películas son asiáticas. Una es Happy Together de Wong Kar-wai, que es una película que vi mientras estudiaba, apenas empecé a estudiar cine, que es de una pareja de hombres que visita Buenos Aires, y es un Buenos Aires retratado por Wong Kar-wai, con tango, con Frank Zappa, me voló la cabeza en su momento, más allá de lo buena que es la película y lo demencialmente triste que a uno lo pone esa película. Me generó una tristeza que creo que no volví a sentir por muchos, muchos años, y me pareció bellísima, pero me abrió esa posibilidad que tiene el cine de mostrarte un lugar que conoces muy, muy bien, de una forma totalmente distinta, y eso me pareció de una posibilidad infinita. Y la otra película, que es una película de Hou Hsiao-hsien, creo que se pronuncia, el director creo que es taiwanés, si no me equivoco, que es una película que cuenta también la historia de una pareja contada en 3 tiempos distintos, muy distintos, que una en los 70s, otra creo que a fines de los 90 y otra en el siglo XVI, creo. Interpretada por los dos mismos actores, y es una película que habla del amor y te cuenta cómo dos vidas se cruzan y se entrecruzan a lo largo de siglos con iteraciones distintas de esa relación. Y me pareció que habría también una ventana de posibilidad infinita de cómo narrar algo dentro del sistema de lenguaje de una película. De una forma tremendamente sencilla y muy, muy, muy humana, porque en definitiva es una historia de amor, pero con una complejidad. Bueno, en esa época estaban muy de moda las películas así como más episódicas o colectivas, y esto era una película de un único director con 3 capítulos muy marcados, pero que me hizo entender un poco. Hoy lo pienso y me parece hasta un poco ingenuo, pero me doy ternura en el pasado. Como me hizo entender esa capacidad que tiene el cine de contar desde una mirada más poética, si se quiere, pero contar algo sencillo y que igual llegue al corazón. O sea, no era una película para nada conceptual ni para nada hermética, era al contrario, generosa en su emoción. Pero bueno, esas dos películas me contaron un mundo dislocado, como una forma de mirar el mundo de otra forma, que me gustó mucho. ¿A vos se te ocurre alguna otra? En mi caso, mira, ahora que has hablado de Wong Kar-wai, yo te voy a decir que a mí recuerdo la sala donde vi In the Mood for Love. In the Mood for Love para mí no solo ha sido una película icónica,
porque estéticamente pertenece a una época, sino porque estamos en un podcast de cine en español, ¿no? Y es curioso que sea un Wong Kar-wai quien me haga hablar o quien me haga redescubrir aquellos ojos verdes, ¿no? O sea, nunca he escuchado de una manera tan magnífica esa canción que todas las generaciones que hablamos en español reconocemos, de aquellos ojos verdes del señor Machín, ¿no? Creo que era Antonio Marchín. Y después, como estamos en un podcast que habla del cine latinoamericano, a mí si hay algo que me ha enseñado el cine en español, y en este caso el cine que se hace al otro lado del charco, es el humor que vosotros tenéis. Yo envidio el humor que hay desde la puntita de Argentina hasta México, ¿no? Cada uno con su idiosincrasia. Y quiero poner en valor lo que a mí me aportó el cine cubano de esos 90. Fresa y chocolate, Memorias del subdesarrollo, Guantanamera. Es decir, a mí ese cine me regaló liviandad. Porque creo que también estoy en un momento en el que quiero rescatar esa comedia, ¿no? Y es lo que tenéis vosotros, ¿no? Que yo echo tanto de menos, ¿no? Y el cine argentino, por supuesto. ¿Cómo os lleváis los grandes temas siempre a esa liviandad, a una liviandad inteligente, ¿no? Porque posiblemente tenga que ver, en el caso argentino, con vuestra idiosincrasia, ¿no? Yo creo que Argentina tiene más vidas que un gato. Por eso consigue sobrevivir y salir de todas, ¿no? O sea, no hay un país que tenga más vidas que un gato. Pero sí que quiero poner en valor lo que a mí, como espectadora, me ha dado el cine de Latinoamérica, y no me gusta hablar de un ente como tal. Podía hablar de películas, lógicamente, que me dio Lucrecia Martel, pero sí que quiero poner en valor lo que a mí me regaló ese cine cubano en los 90, cuando yo estaba estudiando, ¿no? Porque fue un cine que consiguió ser popular en mi país y venir con todos los premios, ¿no? Y ya después llegó también ese otro cine argentino. Y creo que tenemos el compromiso de volver a rescatar qué entendemos, o sea, qué podemos hacer para que nuestro cine sea un cine popular, ¿no? Para que lleguemos a ese público, ¿no? Eso sí que me fascina. Memorias del subdesarrollo, que me tengo que ir mucho antes, ¿no? Pero dado que Cuba está en una situación ahora mismo en la que, bueno, ¿quién puede hacer cine ahora mismo en ese lugar? Sí que me gustaría poner en valor lo que me aportó y el legado que me dejó este cine y esta manera de mirar al mundo desde la comicidad. Porque creo que hablamos mucho de la diversidad del cine, pero, y esto sí que quiero lanzárselo a los festivales, estamos en un momento en el que se echa mucho de menos apostar por una comedia de calidad, ¿no? Yo a veces pienso, ¿dónde estaría Billy Wilder en este momento? ¿A qué festival iría Billy Wilder? Segunda parte. Si no, vamos a tener problemas todos. ¿Qué te caes vos? ¿Qué te caes vos? Salieron a hablar del asesino, y tampoco soy asesino. Yo estaba en mi casa. Lo que yo hice es parte del entrenamiento, sale. El Estado argentino me entrenó para hacer eso. El Estado argentino. Mi papá, mi mamá no sabe decir que nosotros éramos descendientes de indios. Hijos de indios. Respeto muchísimo los derechos que pudieran tener, pero en este caso no se discute acá el derecho que ellos pudieran tener sobre tierra, que no está acreditado que sean dueñas de las tierras. Acabamos de escuchar un fragmento de Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel. Justo me hiciste acordar, en estos días que estuvimos promocionando la película de Lucrecia y estrenándola, ella decía algo que ojalá no la esté parafraseando mal, pero como que el cine había perdido su utilidad en la comunidad. Y eso, y que hay que volver a acercar el cine a las personas, y que el cine de alguna forma tiene que recuperar ese vínculo que supo tener durante décadas con la sociedad. Y creo que mucho de eso tiene que ver con esto que estamos hablando, con que se ha vuelto un medio y un lenguaje que da demasiadas respuestas, y se persigue mucho eso, y creo que nada, un poco como decíamos antes, es un camino sin salida, porque termina fracturando ese vínculo que hay entre el cine y las personas, y las personas buscan eso, buscan satisfacer un poco eso,
en otro lugar. Y que creo que también que hay algo que últimamente, que tiene que ver con algo que últimamente me obsesiona bastante, que es como, de alguna forma, cómo hablarle a una audiencia un poco más joven, cómo recuperar a una audiencia que hoy está mucho más volcada a experiencias más interactivas, a redes sociales, a videojuegos, incluso a podcasts, o sea, que no buscan satisfacer esa curiosidad de desafío en el cine, y creo que está bastante vinculado a, bueno, qué películas elegimos hacer hoy. Creo que también es algo que tenemos que contemplar, porque al final, al menos, no sé si te pasa a vos, a mí la sensación que me da, que me termina dando, es que cada vez somos personas más grandes haciendo películas para gente más grande, y no veo como una renovación generacional, más allá de las excepciones, que por supuesto las hay y abundan, pero hay una sensación general de eso, de estancamiento de alguna forma. Y eso creo que es nuestro rol como productores, hacernos esa pregunta y atacarla de frente. No puedo estar más de acuerdo. De hecho, para mí ahora es una de las crisis que tengo, ¿no? O sea, acabo de finalizar una etapa de varios estrenos y estoy en esa etapa de desarrollo de proyectos en el que pienso, estoy desarrollando proyectos todo con directoras y directores de mi generación, con temas que nos preocupan a mi generación o a generaciones más adultas, y en qué momento voy a hacer la apuesta, ¿no? Por gente de 20 y pico, 30 y pocos, que realmente al final del día los temas son los mismos, pero los puntos de vista no. Pero al mismo tiempo, y me imagino, no sé cómo será en Argentina, ahora mismo en España lo que ha pasado es que nuestras audiencias son adultas. Son muy adultas, ¿no? De hecho, tenemos un día que se llama el Martes Senior, que es para la gente de más de 65 años. Estamos hablando de Europa, con audiencias absolutamente envejecidas, ¿no? Que no tiene que ver con el cine, sino que tiene que ver con nuestra propia idiosincrasia. Y es cierto que para mí siempre es un reto. O sea, ¿cómo consigo traer a públicos más jóvenes a estas películas? O incluso lo más difícil, ¿por qué no arriesgo y no apuesto por trabajar con nuevos directores? Que esos nuevos directores y directoras tienen 40 años, pero curiosamente les estamos llamando nuevos directores. Y esto es algo común, no solo en España, está pasando también en Argentina, también en otros países, ¿no? En Chile, los colegas chilenos te lo dicen, ¿no? También tiene que ver con que, claro, el cine cuenta historias de vida o por supuesto quiere entretener, pero el cine que tú y yo hacemos creo que exige que esos directores y esas directoras tengan un oficio, no solo el oficio de dirigir, sino que tengan en su mochila esas experiencias de vida, ¿no? Y hay ciertas cosas que tienen que ver con los años, pero creo que tu generación y mi generación sí que tienen la responsabilidad de no quedarse detenido y de una manera muy autocomplaciente en trabajar con las directoras y los directores de nuestra zona de confort, ¿no? Porque todos hemos empezado, todos hemos arrancado y hemos apostado por esas óperas primas. Y yo creo que, sin duda alguna, cuando trabajas con un director novel, hay cosas que son muy duras porque tienes que situar a esta directora o a este director en el mercado, en los festivales. Tienes de alguna manera que crear su nombre, pero al mismo tiempo es un reto precioso porque no hay nada más gozoso que disfrutar la primera película de alguien, porque va a ser la primera y la última, o sea, en el sentido en que nunca más va a tener una primera película, ¿no? Después hará la segunda película y se enfrentará a otras crisis, pero sí que tenemos este compromiso. Yo, por ejemplo, no sé tú, pero yo siempre busco a gente en mi productora que tengan sus 25, sus 30 años. O sea, me da igual que a lo mejor no tengan una experiencia de haber producido 10 películas, pero me oxigena mucho lo que piensen ellos sobre un guión. Lo que piensen sobre un guión y, sobre todo, cuando tenemos que abordar campañas de comunicación, campañas de marketing, mis ojos no son sus ojos,
¿no? Y me gusta porque me hablan en unos códigos que yo digo, ¿de qué me está hablando este o esta, ¿no? Pero sí que siento que ahora necesito estar rodeada de gente joven en ese sentido. Lo que pasa es que hay una serie de temas que me interesan y que no sé si tiene que ver con mi generación o tiene que ver con mi momento de vida. ¿A ti también te pasa eso? ¿De que escoges películas porque a veces tienen que ver con tu momento vital? O sea, creo que es inevitable y creo que uno va modulando sus intereses y sus propias preguntas, ¿no? Porque al final uno produce lo que a uno le genera también una pregunta que alguna vez te escuché decir que tiene la capacidad hasta de enloquecerte en el momento, como que es algo que se te pega al cerebro y que hay que dejar también reposar un tiempito a ver si efectivamente no es un capricho de lo momentáneo y es algo que efectivamente permanece como pregunta. Creo que uno produce desde ese lugar. Pero nada, recién te escuchaba hablar y pensaba, nosotros hace un par de años estrenamos El Jockey de Luis Ortega y me acuerdo que el desafío fue no solo, por supuesto, financiar y producir la película, que es una película bastante peculiar, de un tamaño inusual para una película con esas búsquedas, sino después salir a comunicarla. Hicimos una campaña con el estudio acá en Latinoamérica y fue muy interesante todo el grupo, o sea, correr a todo el grupo de lo que naturalmente le salía, porque en definitiva todos los comunicadores de la película éramos personas de alrededor de los 40 años y éramos muy conscientes de que teníamos que diseñar una estrategia de lanzamiento para la gente entre 18 y 30. Entonces, fue muy interesante ver cómo cada uno tenía que desafiar un poco sus propios esquemas y cómo efectivamente hablarle a un segmento del público que creo que la verdad que fue exitoso en ese sentido, pero nos encontramos con que el público reaccionaba muy bien a lo inacabado que tiene la película, como a lo delirante, si se quiere, o a lo más absurdo que les permitía de alguna forma elaborar ellos mismos sobre la película y que no les den algo totalmente digerido. Lo mismo nos pasó con una película que también está en Movie, que se llama Magic Farm, que también tiene una forma más inacabada en su propio lenguaje, en el buen sentido del término, lo digo. Y uno encuentra que, bueno, de ese lado suscita mucho más interés en las audiencias jóvenes. Por supuesto, tiene algo muy esquizofrénico, que es que uno tiene que poder producir esas películas, y esas películas, al menos las que hacemos vos y yo, son cada vez más ambiciosas en factura y en valor de producción, por decirlo de una forma. Y tienen que tener una respuesta también positiva de parte de quienes la financian y quienes eventualmente la van a distribuir y exhibir. Entonces ahí hay siempre un ejercicio, eso, no se me ocurre otra forma de decirlo que no sea esquizofrénico, de conseguir que esas películas existan, aún con todas esas cosas inacabadas, en un mercado que parece pedir todo más respuestas de alguna forma. Acabas de dar con el meollo y creo que con mi tema favorito, porque aquí hay varios temas, ¿no? Por una parte, tú y yo hacemos películas y vivimos de los festivales, o sea que yo agradezco muchísimo. Los domingos se construye desde esa concha de oro del Festival de San Sebastián, no lo voy a negar, y prácticamente todo el cine. Pero yo me pregunto, y supongo que a ti también te habrá pasado, cuando no has podido ir a un festival, ¿cómo se gestiona la frustración con esa directora o ese director que efectivamente ven que el fin es el festival y que si no ha acudido al festival, su película ya no tiene valor? Y esto está siendo terriblemente injusto porque, sobre todo, lo veo, seguramente no lo vemos tanto en una Isabel Coixet o en una Lucrecia Martel, porque han pasado por los festivales y porque ya la vida les ha dado bofetadas, ¿no? Y estamos hablando de dos directoras que tienen las trayectorias que tienen. Pero cuando trabajas con la gente que hace óperas primas, tú lo has dicho. En España, por ejemplo, cuando lees los dosieres de muchísima gente que te presenta óperas primas, es curioso, pero todos la única referencia es Alice Rohrwacher.
Hace 10 años era Lucrecia Martel. Hace 20 años, y estas modas están bien, pero claro, yo ahí me pregunto, cuando recibimos estos dosieres de películas en donde esa directora o ese director novel te llena las páginas con referencias y apenas te dice qué es lo que quiere hacer, yo digo, ¿qué es lo que nos está pasando? Y realmente hago la reflexión de todos estos laboratorios que se están creando y de los que tú y yo somos tutores, porque yo participo como tutora. ¿Qué modas estamos instalando para que esas voces, me he encontrado con directores que he terminado después en el Festival de Cannes y alguno de ellos me ha dicho, yo voy a rodar en 35. Pero ¿por qué hay que rodar en 35? Porque las posibilidades de que Cannes me coja van a ser mayores, ¿no? Claro, ahí es donde te das cuenta realmente del peso que tienen los festivales, porque cuanto más pequeño y más debilitado está el mercado como tal, solo nos queda el refugio de los festivales para construir algo que tú y yo sabemos y que yo no voy a negar, que es el prestigio, ¿no? El otro día un guionista me decía, pero Marisa, no te preocupes, si tú solo estás preocupada por el prestigio. Y yo empecé a reírme y dije, es que es cierto, es que en mi día a día lo que más me importa es qué críticas va a tener esta película y a qué festival voy a acudir. Pero después no se me olvida que tengo que hacer películas pensando en el público y que quiero tener taquilla, ¿no? Pero creo que ahora mismo, y sobre todo nuestra generación, ¿no? Que cada decisión que toma con una película, yo veía tu filmografía y hay una coherencia, ¿no? En por qué decimos un sí o por qué decimos un no a ciertos proyectos. Pero sí que es cierto, y a mí me pasa y me gustaría preguntarte, ¿cómo lidias con la frustración de cuando un festival te dice que no? Porque yo ahí me he encontrado con directores que lógicamente la tristeza les llega, la frustración les llega, y en quien se apoyan es en nosotros, que estamos igual de tristes, pero tenemos que tirar del optimismo en ese momento, ¿no? Uno no puede hundirse como el Titanic en ese momento, pero al final dices, ok, ¿dónde coloco esta película? ¿No? O sea, y cómo le doy la vuelta a esto y sobre todo, ¿cómo le hago creer a la directora o al director que la película no es peor porque no haya ido a un festival? No, y sobre todo, bueno, yo soy una persona muy pragmática y muchas veces al pecar de pragmatismo también soy muy económico en mis emociones cuando recibo un no. Simplemente porque también creo que vivimos rodeados de nos como productores. O sea, hay una realidad que es que detrás de cualquier película financiada hubo muchos más nos que sís, de todo tipo, desde financiación a equipo, elenco, una variedad de cosas. Y creo que son las reglas del juego. Cuando uno pide ayuda, tiene que estar dispuesto a escuchar un no del otro lado. Cuando uno manda una película a un festival, en el solo acto de hacerlo, tiene que estar dispuesto a escuchar un no, porque de esa forma funciona. Es como pedir un favor y no estar dispuesto a que te lo nieguen. Si uno no está dispuesto a escuchar esa negativa, me parece que uno no tiene ni que generar la pregunta o enviar las películas. Y bueno, trato de ir construyendo esa idea o de ir sembrando esa idea en los directores y las directoras, a la par que también creo que es nuestro rol también comunicar que los festivales efectivamente son un sistema de legitimidad, o sea, de legitimación, mejor dicho, de las películas, pero que tienen el fin de acercar las películas al público y generar las ventas necesarias para que eso ocurra. Por supuesto, es innegable que uno como productor o para los directores hay una idea de legado, el ego siempre está afectado. Y por supuesto es muy lindo recibir invitaciones y ir a celebrar las películas y el hecho de haberlas podido hacer y agradecerle que sea una instancia de comunión para toda la gente que las hizo y agradecerle a los elencos y los equipos que las compusieron y a la gente que ayudó a hacerla. Pero bueno, no hay que olvidar que son eso también y que no es la única forma de acercar las películas al público. Que
los festivales pueden ser una vía posible para algunas películas, pero para muchas otras no. A mí me ha tocado lidiar con directores que tienen películas que se acercan mucho más al público y que hacen números alucinantes en la taquilla, que igual quieren el sellito del festival, como que hay algo de esa legitimación que ya empieza a operar mucho más a nivel personal que en pos de la película, que para mí ahí ya empieza a ser un error. O sea, a menos que haya una idea de construcción de carrera, en donde ese deseo personal de alguna forma sea un motor para habilitar la existencia de películas e historias que las acerquen a la factibilidad, pero cuando detrás de esa voluntad solo hay un deseo personal, para mí se vuelve muy complicado. Sí, yo creo que ahí, Benjamín, los productores, es verdad que tenemos que ser muy pragmáticos, ¿no? Porque yo a veces me he encontrado con noes, que es el estado natural, ¿no? Guillermo del Toro decía una vez esto de el estado natural de una película es que no salga adelante. Y es verdad que eso es muy bonito, pero los que somos productores independientes somos francotiradores, ¿no? Al final, cuando tú le dices que sí a una película, sabes que te esperan, pues eso, 4 años fácilmente, y no puedes estar viviendo pensando que el estado natural es que no salga, ¿no? O sea, porque no te lo puedes permitir, si no, no viviríamos. Pero sí que es cierto que a mí me ha pasado que algunas veces he recibido algún no, y el sí que ha venido posterior me ha dado cosas que eran completamente inesperadas, para bien, ¿no? Y entonces dices, uno nunca sabe, y creo que esto es lo bonito de este oficio, ¿no? Da igual la experiencia que tengas, da igual los años que lleves produciendo, cada película te regala sorpresas que nunca adivinaste, ¿no? Sorpresas, errores, aprendizajes, y creo que con los festivales, que insisto, para mí son la plataforma de lanzamiento, porque ahora mismo el cine es lo que le queda, sobre todo para cierto tipo de cine, es la plataforma de lanzamiento, pero siempre pensamos que los festivales nos van a colocar en un lugar mejor. Y hemos conocido todos películas que han salido con unas críticas absolutamente demoledoras de los festivales y que esos directores te dicen, en buena hora fui a ese festival, ¿no? O sea, que al final el festival también es una vara de medir muy dura, ¿no? Donde además existes en ciertas secciones, pero en otras no. Entonces, y es curioso porque, claro, la obsesión de los festivales también es la de Hollywood, ¿no? Cuando ves que las grandes estrellas y que ese cine americano necesitan también pasar por ciertas alfombras rojas para poder llegar a construir esa comunicación. O sea, que ni siquiera está el cine independiente peleando ahí, ¿no? También hay otro cine que a lo mejor hace 10 años no necesitaba la plataforma de un festival y que ahora también lo necesita. Pero yo coincido contigo. O sea, a mí el dolor o el duelo me dura un día, porque tengo que seguir con la película y además quienes producimos tenemos que ser mimadores de egos, ¿no? Entonces ese ego del director o de la directora y les entiendo, se comparan a otros compañeros, es inevitable, se comparan a otros. Tú tienes que estar ahí para recordarles, esta película no va a ser mejor o peor, ¿no? Y es cierto que después las películas, esto es inevitable, las películas las coloca el tiempo, aunque tú y yo ya no estemos, ¿no? Pero a veces pensamos y estamos muy obsesionados por los legados. Yo te lo confieso, yo estoy muy obsesionada por el legado, pero no por el legado de lo que se deja, no por el legado de lo que se deja, sino por lo que estás haciendo en el presente. Porque este es un oficio difícil, en el sentido en que son muchas horas, son años, son muchas dudas, son montañas rusas de emoción, de noes, de críticas, ¿no? Y tienes que creer mucho en lo que estás haciendo. Yo no suelo creer mucho en mí, pero sí que creo mucho en las películas que hago, porque si no, no me sostengo en el día a día, ¿no? Y esto cuando lo compartes con compañeros que al final no estamos haciendo 20 películas al año, que hacemos nuestras 2 películas al año. Entonces, es una posición de casi de malabaristas, ¿no? De que dices, me estoy cayendo, pero a mi alrededor no puedo dejar caer
a nadie más, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta mucho porque tú tienes una relación continua con Lucrecia, yo con Isabel o con Alauda tengo una relación continua, y es algo que también me parece muy bonito de nuestra profesión, ¿no? O sea, las alianzas que empiezan en una primera película pero que continúan, ¿no? Porque entre la primera película y la tercera pasan cosas, ¿no? Y compartimos miedos, críticas, pero también compartimos como ese entusiasmo innato, ¿no? De que, o sea, al final, quien dirige y quien produce vivimos en el futuro. O sea, yo no vivo en el presente. O sea, la película que has estrenado ya sabes qué es pasado en tu vida, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? En la relación entre los directores o las directoras y quienes producimos, ¿no? Y a mí creo que antes cuando hablábamos de hay que apostar por nuevos talentos, pero tampoco quiero descuidar con aquella gente con la que he tenido unas excelentes relaciones profesionales que terminan siendo también vínculos de amistad, ¿no? Y en mi caso, pues las Alaudas, las Coixets, sabes que son bastiones que están ahí, ¿no? Y que compartimos las mismas inquietudes o que a veces te vienen con sus absolutas locuras y que dices, ¿qué voy a hacer con esta película? Pero voy a seguir apoyándola, ¿no? Porque se ha creado esa unión. También, supongo que tú también lo vives, ¿no? Con también, talento que he visto, con el que has repetido. Por supuesto. Y sí. Tanto con Lucrecia, bueno, con Felipe Gálvez, el director de Los Colonos, con quien ahora estamos preparando una nueva película también. Tenemos muchas relaciones así. Para mí hay algo, volviendo un poco al principio de nuestra conversación, hay algo que se da en esa conversación que se extiende a lo largo de distintos proyectos y muchos años, que yo creo que funciona así como casi como a nivel micro, termina funcionando como un espejo de esa conversación que uno busca generar. Como es una conversación que se inicia entre un director o una directora y un productor o una productora, que empiezan a funcionar como un sistema dialéctico, ya desde su origen, como en donde la propia conversación se va sofisticando y tiene la capacidad de generar ideas nuevas, o tiene la capacidad de sofisticar algunos pensamientos y transformarlos en ideas superadoras. O sea, y eso inevitablemente van teniendo un eco en lo que se hace, en las películas que uno logra exhibir. Y a la larga realmente creo que se vuelve algo muy virtuoso. De otra forma, creo que son vínculos que se resetean y que hay que volver a empezar y que hay que construir de cero y que se construyen a la par que se hacen las películas, que a la vez son mundos que se generan y nacen cada vez. Entonces, a la hora de producir una película, no tener que construir un vínculo en paralelo a construir una película, que es como crear un universo en sí mismo, le permite a uno, me parece, o a la dupla, o a la tríada, en el caso de ser más, concentrarse realmente en sofisticar las ideas de la propia película y no tanto en la construcción del vínculo, que igual hay que por supuesto nutrirlo y atenderlo como cualquier vínculo, que es de confianza y de cercanía. Pero bueno, eso a mí me parece muy... Hay como una relajación en eso, como que uno descansa en un vínculo ya construido para poder enfocarse en eso, en hacer una mejor película en este caso. No sé si a ti te pasa, pero a mí esas montañas de entusiasmo, y me ha pasado con todas las películas, me ha pasado desde Maite Alberdi hasta Coixet, hasta Lauda, o sea, con todo el mundo me ha pasado. No que no crea en la película, pero sí que diga, hoy no puedo decirle a este director que no sé si esto es lo que más me está gustando, ¿no? Y lidiar con esa soledad es verdad que te ayuda mucho cuando coproduces, ¿no? Para mí, yo es una apuesta que hago. Decidí coproducir, más allá de que haya productores de la vieja escuela que siempre me dicen que coproducir es un matrimonio en crisis o una pareja en crisis desde el minuto cero, ¿no? Porque si tú y yo coproducimos una película de Lucrecia Martel, estamos a miles de kilómetros, ¿no? Pero al final creo que en las películas pasan tantas cosas
que siempre mejor que haya 4 ojos, ¿no? Para ver esos problemas y sobre todo para pedir ayuda, porque nadie cuenta con la soledad de los productores. No sé si tú tienes esta percepción, pero yo hay días que digo, pero si esta directora o este director no me ha preguntado, ¿no? Si estoy del todo sola. Y es algo que también te curte. Por eso creo que a mí me gusta coproducir. Tú haces coproducciones internacionales y en tu biografía hablas, ¿no?, de lo que te aporta la coproducción. A mí me aporta en lo financiero, pero también me aporta en lo emocional. Y nuestro trabajo lidia con egos, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo. Los primeros que tenemos egos somos nosotros. Yo la primera que tengo un gran ego soy yo, que, como me dicen quien me rodea, estás solo preocupada de tu prestigio y del legado de tus películas, ¿no? ¿A ti te pasa esto también? O sea, ¿buscas a unos socios que te den este soporte pragmático, pero también en lo emocional ante las crisis? Para mí son como co-conspiradores. Siempre hablo de formar pequeñas mafias, porque terminan siendo un poco cómplices, un poco co-conspiradores, un poco amigos. En general te digo que termino trabajando muchas veces con la misma gente. Las películas hasta terminan adoptando un aspecto de casi como una excusa para verse más seguido y para pasar más tiempo juntos y conversar. Y sí, tengo grandes amigos y amigas que se formaron coproduciendo películas, y con quienes trato de hacer todo lo que pueda, en la medida que tenga sentido. Y sí son apoyos claves, emocionales y creativos también, porque bueno, hay algo también para mí en poner la película a disposición de 3, 4, 5 pares de ojos, sobre todo si están repartidos a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo, que termina siendo como una especie de tráiler de cómo la película puede funcionar en distintos lugares, o sea, impactar en distintas idiosincrasias, y hay gente que ya, por su propio interés en una película, empieza también a imaginarse cómo comunicar esas cosas en sus propios territorios y empieza a nutrir desde ese lugar. Nada, para mí es increíblemente enriquecedor coproducir películas y someterlas a eso. Y el mismo vínculo, la verdad es que yo tengo algunos socios en la productora que son a esta altura casi mis hermanos, y con quienes nos acompañamos mucho desde esa sensación también de a veces de la soledad que necesariamente implica mostrarse todo el tiempo sólidos y bien plantados y fuertes de cara a todo lo demás, porque es cierto que uno tiene que ser como la primera barrera y la última barrera, y demostrar una confianza para lograr, en una película, para lograr que exista, o sea, aún con todas las dudas que uno pueda tener. Y por supuesto, sí, siempre está ese momento de ver un primer corte y decir, me equivoqué, o sea, nos equivocamos. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Pero bueno, en ese sentido, la verdad es que tengo socios muy, muy buenos y muy queridos en la productora, con quienes nos acompañamos mucho desde ese lugar. Y nada, es realmente invaluable. Y creo que nos tenemos que despedir, Marisa. Y es una pena, porque habíamos hablado de mucho y hemos sonreído mucho con nuestra complicidad. Fue muy, muy, muy lindo conversar tanto tiempo con vos. Nos hacía falta. Hace falta que los productores hablemos mucho más entre nosotros. Por eso de que viajamos en el Titanic continuamente, pero siempre sobrevivimos. Un abrazo muy fuerte para Argentina y que sigas regalándonos esas películas tan maravillosas por las que apuestas. Vos también, querida. Te felicito mucho por todos los éxitos recientes. Nos vemos prontísimo, espero. Te mando un beso enorme. Beso fuerte. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 10ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Gabriela Cabezón Cámara, David Pablos, Clarisa Navas, Alonso Ruiz Palacios, Diego Céspedes y Mercedes Gaviria. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Marisa Fernández Armenteros y Benjamín Domenech.
Idea, F.K. Karel, Sandra Gómez, Jon Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, F.K. Karel, Sandra Gómez, Jon Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Marisa Fernández Armenteros en España, Alberto Goicochea en Soundforce Recording Studio. Grabación de Benjamín Domenech en Argentina, Gustavo Pomeranek en Pomeranek Música y Sonido. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2026.